Medición de resistencia de un foco. Análisis de circuitos eléctricos. Grupo 2202188302. Alumno Pedro Antonio Morales Casildo. Maestro Cegueda Estepichín José Alfredo. Carrera Ingeniería en Mecatrónica. Parte 1. Medición de la resistencia de un foco a temperatura ambiente. Para este paso necesitamos que nuestro multímetro esté en ohms y medir directamente la resistencia de nuestro foco. Ya conectando las puntas de nuestro multímetro al foco, nos da que tenemos un valor de 10.4 ohms. Parte 2. Medición de resistencia por el método voltímetro, amperímetro, conectado a su alimentación de voltaje de 127 volts de corriente alterna. Para esto vamos a ocupar nuestra función de amperaje o multímetro. Conectando las puntas de nuestro multímetro a la corriente alterna tenemos un valor de 136 mA. Posteriormente a esto tenemos que sustituirla en la función de amperaje, que serían 127 volts de corriente alterna entre 136 mA. Antes de hacer nuestro procedimiento tenemos que convertir esos 136 mA a amperes, que sería un total de 0.136 amperes. Ahora procedemos a nuestra fórmula. Serían 127 volts de corriente alterna entre 0.136 amperes. Nos da un valor total de 933.823 ohms. Parte 3. Cálculo de la temperatura de la resistencia del foco en caliente. Despejar T de la fórmula. Fórmula 1. Cálculo de la resistencia en función de la temperatura. Despejando nuestra fórmula tenemos que la temperatura es igual a la resistencia del conductor a cierta temperatura menos la resistencia del conductor a temperatura ambiente. Todo esto dividido entre el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados. En este caso sería el del tungsteno, que es igual a 0.0045, multiplicado por la resistencia del conductor a la temperatura ambiente. Sustituyendo nuestros valores en nuestra fórmula ya despejada, tendríamos que la temperatura es igual a 933.823 menos 10.4 entre 0.0045 por 10.4. Sería igual a la temperatura igual a 223.423 entre 0.0468. Nuestra temperatura final sería igual a 19.731.26068 grados. Parte 4. Medición de la resistencia óhmica recién desconectada a no más de un minuto de la alimentación. Aproximadamente a 5 segundos de haber desconectado nuestro foco tenemos que nuestra resistencia es igual a 16.4 ohms.